Vamos a trabajar sobre la siguiente expresión. Lo primero que tenemos aquí es una sumatoria de una constante. Una de las propiedades de las sumatorias es que cuando tenemos la sumatoria desde i igual 1 hasta l de una constante, va a ser igual a multiplicar la l por la f, que es nuestra constante. Nos quedará igual a f al cuadrado sobre e y z menos d por a sobre e z. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es sacar factor común la e y la z que está en ambos términos. Entonces nos va a quedar f al cuadrado sobre i menos d por a, todo esto multiplicado por 1 sobre ez. Esta z, como está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces me va a quedar L por F por EZ igual a F al cuadrado sobre I menos D por A. Ahora, este término que está negativo lo voy a pasar al otro lado del igual positivo. Entonces me quedará L por F por E por Z más D por A, que será igual a F al cuadrado sobre I. Esta I está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces me quedará I multiplicando a L por F por E por Z más D por A igual a F al cuadrado. Ahora esta I voy a aplicar propiedad distributiva. Me quedará I por L por F por E por Z más I por D por A igual a F al cuadrado. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto, entonces esto me quedará F por E por L por I por Z más D por I por A igual a F al cuadrado. En la física tenemos que F es igual a M por A. Por lo tanto, nos quedará F por E por L por I por Z más D por I por A igual a M por A al cuadrado. Y esto nos dará como resultado F por E por L por I por Z más D por I por A igual a M por A por M por A. Y así queda demostrado que no existe matemática en el universo que pueda expresar el amor de mamá.